Buenas noches, mi nombre es Adrián Castillo, estudiante de Ingeniería Industrial y a continuación doy respuesta al punto 6, la explicación en un video. En este momento estamos trabajando la segunda actividad y vamos a hacer un ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniforme con aceleración. Las instrucciones nos dan es que nos dan valores iniciales, una velocidad inicial y una velocidad inicial y una aceleración inicial. Para el simulador en laboratorio nos indican que debemos usar para la velocidad inicial el último dígito de la cédula, en mi caso es el 7. Vamos a partir de una velocidad inicial en 7.0 y una aceleración de 0.0 metros por segundo. Para los segundos datos debemos elegir una aceleración a, a nuestra consideración y en mi caso elegí 1.5 metros por segundo al cuadrado. Una vez hemos descargado las dos bases de datos, esta es mi base de datos con aceleración, sin aceleración, y tengo mi base de datos con aceleración, donde me muestra el tiempo, la distancia, la velocidad y la aceleración. Una vez, una vez hemos determinado las variables, vamos a entrar al MATLAB y vamos a descargar los datos que ya hemos subido en la nube. Entonces usamos comandos data igual a import data y vamos a usar los datos de datos sin aceleración y le damos enter. Esto nos da que tenemos una base de datos de 11 por 4. Vamos a usar otro comando que es datos.data para que me los traiga. Ok, ahora vamos a definir las variables. La primera es tiempo. Es igual a datos.data. Vamos a hacerlo. Tiempo es igual a datos.data, paréntesis, coma 1. Distancia es igual a datos.data. Lo que estoy haciendo en este momento es llamadas variables .data y aceleración. Listo, vamos a la aceleración es igual a datos.data. Una vez ya tenemos definidos todas las variables, vamos a ver por la primera gráfica que nos piden. ¿Ok? La primera que nos piden, en este momento acá fue la información de las dos bases de datos que descargamos del simulador. La primera nos dice que debemos realizar una gráfica de la posición en función del tiempo, o sea, distancia en función del tiempo, para graficarla. Entonces volvemos al simulador de MATLAB y ponemos el comando plot es igual a distancia sobre tiempo y ejecutamos. Esto nos permite que determinar la posición que tiene nuestro objeto en este caso en función de una distancia. ¿Qué nos quiere decir? Que como tenemos una velocidad constante, el objeto se desplaza de manera constante en el movimiento rectilíneo uniforme, sin aceleración. Si fuéramos a usar la información del movimiento rectilíneo uniforme con aceleración, deberíamos determinarlo como una curva. Esto quiere decir que a medida, en este caso lo tengo acá graficada, que el objeto aumenta su aceleración constante, el objeto recorre más distancia.
Y luego, ¿cómo lo podemos determinar? Porque tenemos una recta, no tenemos una recta, como en el caso del movimiento rectilíneo uniforme, sino que acá tenemos es una especie de parabólica, como pueden ver, una pequeña curva de aceleración. ¿Ok? La segunda gráfica que nos pide es la velocidad en función del tiempo. En este caso, como nuestra velocidad es constante, la representamos en la recta, en la gráfica como una recta, en el cual el objeto recorre la distancia en X tiempo de manera constante. Lo mismo lo podemos observar en movimiento rectilíneo con aceleración, en la cual, a diferencia del movimiento rectilíneo uniforme, el objeto aumenta la velocidad a mayor tiempo. Por último, tenemos la aceleración versus el tiempo. En este caso, en el movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración siempre va a ser una recta, partiendo de cero, no va a haber una variable, a diferencia del movimiento rectilíneo con una aceleración que parte de una velocidad de 1, de una aceleración de 1.5. ¿Ok? También debíamos hacer la explicación, la interpretación de las preguntas al graficar. La primera nos dice que al graficar los datos obtenidos del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, se observa la posición versus tiempo, que la curva es creciente y de forma parabólica, lo que ya había explicado anteriormente. Esto indica que la distancia recorrida aumenta cada vez más rápido a medida que pasa el tiempo, lo que es característico de un movimiento con aceleración constante, sin variables. Si tuviéramos una interferencia, pues veríamos su diferencia, una velocidad versus el tiempo. La gráfica es una línea recta con pendiente positiva, lo que les decía yo, va hacia arriba, no hacia abajo. Esto significa que la velocidad aumenta de manera uniforme en el tiempo. Podemos pasar de 7 metros por segundo hasta 21.67 metros en 10 segundos. La pendiente de esta recta corresponde a la aceleración constante de 1.5 metros. Y la aceleración la aceleración en función del tiempo, la gráfica siempre hace una línea horizontal en este caso, que nos confirma que la aceleración se mantiene constante durante todo el movimiento. ¿Cómo la diferenciamos? Pues en la movimiento rectilíneo uniforme es una línea recta, y en la movimiento rectilíneo uniforme con aceleración es una curva parabólica. En la velocidad versus tiempo, en el MRU es una línea horizontal, la velocidad no cambia, pero en la MRUA es una recta inclinada porque está aumentando o disminuyendo, igual con la aceleración. Y la aceleración en función del tiempo es una línea horizontal porque siempre va a estar en cero, y el movimiento rectilíneo uniforme es una línea horizontal con valor distinto de cero, en este caso 1.5. En este caso, cuando la aceleración es cero, la velocidad se mantiene constante. Esa es la respuesta a la B. Y en la C, que representa el área abajo de la curva de la gráfica, nos representa el desplazamiento del objeto, la distancia recorrida. En el caso del MRU es un rectángulo y corresponde a velocidad sobre tiempo. Y en MRUA es un trapecio o suma de un rectángulo más un triángulo, que también corresponde al desplazamiento total. Para ello, con esto doy finalidad al ejercicio y una explicación del laboratorio, de la simulación y de la simulación con los datos que nos dio la plataforma. Muchas gracias y una feliz noche.